palabras, me cambio de partido político de cara al 2026. Abogado Jorge Iván Reyes, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos Andrés Chagüesa. Un saludo a nuestro director del Sistema de Ecovisión Colombia. Un saludo a todos los econautas que se conectan hasta ahora y nos siguen en nuestras diferentes redes sociales. Pues el tema para esta semana se llama reforma política, pero vamos a ver o a presenciar el mayor transfugismo de la historia. Y transfugismo o el tránsfuga se le dice a ese traidor a unos principios, a una ideología, a una colectividad política. Se ha criticado siempre cuando las personas se salen de ese concepto, de esa disciplina para perros que se tienen en los partidos, y cuando alguien cambia de partido o cambia de concepto o ataca al que eligió, se le dice tránsfuga. Pues en contados meses va a haber la ley del transfugismo, y se le ha llamado así porque este acto legislativo que está cursando en el Congreso de iniciativa del gobierno va a dar la oportunidad de que los políticos se cambien de partido. Pero bueno, ya vamos para allá. Es una reforma política, es otro intento más por hacer una reforma política. A los políticos no les gusta reformarse, pero aquí hay tres elementos importantes que les quiero exponer. El primero, se busca la transparencia y la financiación 100% del Estado en las campañas políticas. Y ustedes se preguntarán cuál es la finalidad de esto. Es que no entren recursos ilícitos, que no entren una financiación que sea desigual entre los partidos, sino que el Estado se haga cargo de las campañas políticas en igualdad de condiciones para todos los partidos y para todos los candidatos. Suena muy bonito, hay que mirar cuál es la financiación que va a haber mixta, si se permite que algunos empresarios aporten, o simplemente si financia 100% para que los políticos no se comprometan con su campaña y su financiación a sacar los proyectos de los grupos económicos que siempre financian las campañas. A veces grupos económicos legales, como economías ilícitas que en las últimas campañas han filtrado dineros del narcotráfico y de rentas ilícitas. Lo que busca este primer punto es esa financiación 100% estatal. El segundo punto de esta reforma habla del fortalecimiento de los partidos políticos y de las listas cerradas con equidad de género. Es decir, que en próximas elecciones usted no va a votar por un logo, un número, sino va a votar simplemente por un partido político. Estos partidos anteriormente tienen que encargarse de unas votaciones primarias en donde tienen que elegir el orden con que van a estar sus candidatos en esa lista, con sugerencia de las listas de cremallera, es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, de manera tal de que haya esa equidad de género y que desde los partidos políticos se responda porque esa lista esté conformada por gente honorable, sin investigaciones, sin problemas judiciales, sin inhabilidades y en equidad de género para que haya participación en estas listas. Las listas se financian por el Estado, pero a la vez tienen un control interno de cada partido político. Esta reforma política, que es un acto legislativo que está superando ya su segundo debate en Cámara de Representantes. Recuerden que es un acto legislativo, tiene que dar 2 vueltas en el Congreso, es decir, 8 debates. Tiene como principio la financiación, las listas cerradas, y el tercer elemento es la garantía de una autoridad electoral estable e independiente. Se habla también de una corte electoral. Este punto es bastante crítico porque muchos partidos dicen que parece un revanchismo del gobierno atacar la figura del Consejo Nacional Electoral por haber hecho unas investigaciones a la campaña de Gustavo Petro y viceversa. Pero lo que es aquí concreto y que nadie puede tapar con un dedo es que el Consejo Nacional Electoral pues es un sistema politiquero para políticos en donde la elección de los magistrados deja mucho que desear. Entonces en esta reforma se busca que haya mérito. Sé que muchos se ríen cuando escuchan la palabra mérito, pero se busca una especie
de concurso de estos magistrados, ya sean por la rama judicial, los concursos, y después la conformación de unas ternas para que después las cortes elijan a los magistrados, muy similar a lo que sucede con magistrados de otras cortes. Acá lo que se busca en el Consejo Nacional Electoral es esa transparencia y no la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral a dedo, con fines y con principios políticos. Por eso ustedes se ponen a ver el proyecto. Se prohíben que los candidatos hayan sido elegidos 7 años atrás en corporaciones públicas por elección popular, de manera tal de que no sean o que tengan un concepto para que puedan decidir sin estar pensando en su partido, sin estarse recargando alguna decisión política. Hasta ahí la cosa suena bien y suena ideal, pero entonces ahora va el análisis del cómo se hace. Ha sido criticado porque estamos en plena investigación del Consejo Nacional Electoral y a ese Consejo Nacional Electoral le quitan esas funciones administrativas y permiten que las de elección pasen a una corte que le va a quitar funciones a la registraduría y bueno, en fin, eso es lo que se busca con la reforma. Pero aquí hay que ser clarísimo, esta reforma política lo que más busca es primero acabar con esta cantidad de partidos y movimientos políticos que se han vuelto en empresas donde dan avales para que cualquier candidato se lance, donde no haya mayores controles y utilizando cualquier logo se lancen. Entonces la reforma política le va a exigir primero a los partidos que tengan unos afiliados constantes con asambleas, donde no baje su número de asociados, pero a la vez también les va a exigir que en la votación los umbrales suban de manera tal de que los partidos políticos que queden estén sobre el 3% de la votación, y eso es muchísimos votos. Ya no van a pasar con poquitos votos y van a seguir movimientos y movimientos y movimientos, sino que va a ser poquitos partidos políticos. Ustedes dirán, para unos es malo, para otros es bueno, pero lo que se busca es ese control de que partidos políticos con la suficiente personería jurídica, administración, con el suficiente sistema administrativo puedan permitir una buena elección de sus listas, respondan por los recursos que le entran a la campaña y a la vez tengan unas votaciones cuantiosas, considerables, para seguir en la vida jurídica y si no, desaparecen en la primera elección. Todo esto que les estoy diciendo, a uno les favorece, a otros no. Muchos dirán, no, pero así no, ¿cómo hace política? Entonces uno tiene que entrar a la rosca de los políticos y dentro de la rosca de los políticos debe tener los recursos para tener unas buenas votaciones primarias. Eso lo vamos a ver, aunque ya lo estamos viendo, que unos pocos son los que pueden ser elegidos. Pero acá hay un estímulo para que salga esta reforma política y es un parágrafo transitorio. Si ustedes se ponen a ver la Constitución política, el artículo 107 en adelante va a ser reformado. El 107 de la Constitución habla de los partidos y de los movimientos políticos. Ahí se va a introducir un parágrafo transitorio que me voy a permitir leer porque esto se hace agua a la boca para los políticos. Dice: sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los 2 meses siguientes a la promulgación del presente acto legislativo, autorízase por una sola vez, repito, autorízase por una sola vez a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular o a quienes hubieran renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo para inscribirse en un partido distinto. Hágame el favor, al que los avaló, sin renunciar a la curul o a incurrir en doble militancia. En conclusión, apenas se apruebe este acto legislativo y se apruebe todo lo que trae, todas las exigencias de lo que les hablé, transparencia, composición de listas cerradas, la modificación del Consejo Nacional Electoral, se les va a dar a los políticos una oportunidad de cambiar de partido sin incurrir en doble militancia, lo que conocemos como transfugismo, y por una sola vez. Está interesante el tema de saber cuánta gente sale de la derecha hacia el centro, cuánta gente de la izquierda se sale hacia el centro,
cuánta gente cambia su postura, cuánta gente que gritaba Petro va a ir contra Petro, cuánta gente que decía que iba a estar en un partido con unos principios ideológicos que no iba a permitir cambiar nunca en su vida, por conveniencia política seguramente van a ser desechados. Este transfugismo va a generar un terremoto político porque tiene que haber una nueva conformación de listas, unas nuevas fuerzas en el Congreso y va a ser la plataforma del próximo presidente o presidenta de Colombia. Entonces empiezan a haber escaramuzas, empiezan a sonar nombres, Miguel Uribe, la doctora Cabal, la doctora Paloma. Por otro lado están hablando del regreso de Gaviria, de un candidato acá, de gente de izquierda, de Pizarro, de quien recoge las banderas de Gustavo Petro, cuál va a ser el candidato del santismo, qué ministro se va a lanzar al agua, dependiendo la nueva conformación de las fuerzas políticas. ¿Qué partidos van a desaparecer? ¿Cuáles van a fortalecerse? ¿Cuál va a ser el norte del próximo candidato? Y entonces ustedes verán la migración de personas que hoy agitaba el trapo rojo y mañana está con el azul, gente que tenía unos ideales de izquierda, liberales, a pasarse a unos conceptos de derecha. En fin, está interesante el tema. Les hablamos de este tema de la reforma política porque está en proceso a vísperas del año electoral que nos espera, porque ya, Carlos Andrés, ya estamos, noviembre no existe, ¿no? Pasamos de octubre, del Día de los Niños, de los disfraces, adornos navideños, y esto se acabó, y el año 2025 va a ser electoral en su comienzo, porque tenemos una reforma política en proceso, en donde les repito, se va a dar la oportunidad por una sola vez para que los políticos de cuerpos colegiados tengan la oportunidad de cambiarse al partido que quieran sin entrar en doble militancia. Entonces ya ustedes entenderán las conversaciones, a quién reclutan, a quién sacan, cómo se está moviendo, como decían por ahí, la cosa política. Carlos Andrés, en proceso, una reforma política con los principios de la financiación de las campañas, con las listas cerradas, con listas previas y elecciones previas o primarias, con el cambio de funciones en el Consejo Nacional Electoral, que muchos han dicho que es un revanchismo, muchos críticos, porque le quitan las funciones electorales y tienen más administrativas. Se habla de una corte electoral para decidir sobre temas de las decisiones también de la registraduría, pero la joya de la corona es el transfugismo. Por eso le decimos la ley de transfugismo, para que usted sea tráfuga, sea traidor, cambie todos sus principios una sola vez con el perdón de la ley, de la Constitución y del pueblo colombiano, que tenemos poca memoria, y en política pues es dinámica y cambia todos los días. Carlos Andrés, esta es la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Gracias, doctor Jorge Iván Reyes. Importante que los cibernautas opinen. Ustedes que viven la realidad en las regiones, en las metrópolis, saben de esas personas que han practicado el transfugismo a lo largo de la historia, que van de partido en partido y aterrizan donde más sombra les dé. Muchas gracias, su opinión es importante. Gracias, doctor Jorge Iván.